Bien, vamos a pasar a la siguiente mesa para terminar. Es una mesa que tiene un valor estratégico porque está muy vinculado al objetivo que teníamos en este congreso. Nuestro objetivo es que todas estas necesidades de colaboración, no solo entre diseñadores y artesanos, sino entre pequeños artesanos y empresas artesanas de edición, entre empresas, artesanos y técnicos en nuevas tecnologías, en investigación, en comunicación, en redes sociales, en marketing, en todo el abanico de competencias que son necesarias para desarrollar un producto tan sofisticado como la artesanía contemporánea, tienen que cuajar al final en una práctica que se tiene que ir desarrollando. Y eso se desarrolla fundamentalmente, como estamos viendo en todo el mundo, a través de ecosistemas creativos. Ecosistemas quiere decir un sistema organizado donde participan y están próximos cerca unos de otros, donde llegan a facilitar la colaboración y la cooperación, tanto artesanos, diseñadores, artistas, empresas, auxiliares, tecnologías, investigación, formación, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque fue uno de los motivos por los que elegimos Valencia para hacerlo. Porque en Valencia, por una parte, existe tal infraestructura, tal riqueza, tal tejido de artesanos, de talleres artesanos, pequeños, individuales, medianos, de empresas auxiliares, de empresas de diseño, de generaciones de diseñadores que durante las 3 últimas décadas es una de las comunidades donde más se ha ido desarrollando y cuenta además con un potencial que es algo clave para la artesanía contemporánea, que es el diseñador emergente. No hablo solo de joven, sino el emergente, el que está realmente abordando un enfoque de diseño un poco más disruptivo, más radical. Empresas de comunicación y que además coincide con que este año, con la capitalidad mundial del diseño, les ha permitido reorganizar, no a nivel de organización, sino a nivel de conexión, a nivel de, como decía alguien, de generar las puntadas que vayan ligando todos los elementos que se articulan a través de una política de diseño. Y que esa capitalidad termina dentro de unos meses, pero existe un proyecto muy serio de continuar hacia adelante y una de las estrategias o de los objetivos de esa continuidad es cristalizar, configurar, conformar el desarrollo progresivo de un ecosistema creativo. Entonces, para eso vamos a organizar una mesa que nos va a moderar Olga Broto. Olga Broto es una persona que desde el inicio, yo creo que de la tesis doctoral que hizo, ha estado trabajando en las relaciones entre persona y tecnología, que luego lo ha ido desarrollando a través de la formación que imparte, de experiencias laborales, pero concreta y específicamente durante los últimos 10 años ha estado dirigiendo Innova y Acción aquí en Valencia, potenciando en la práctica esas conexiones entre empresas a través de formación e intercambios y desarrollando una acción muy particular. El Foro de Economía Creativa, que quiero recordar que ha desarrollado 3 ediciones. Vale, pues Olga, te paso la palabra. Estaba en Innova y Acción hasta hace una semana, escasamente. Pero bueno, tiene toda la experiencia que lo que nos interesa. No nos interesa tanto el organismo, la institución, como su experiencia. Olga, te paso la palabra para que vayas introduciendo el tema y... Vale, creo que tengo micro. Vale, ya, fenomenal, gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los que estáis aquí ya la última tarde, la última mesa, el final, ¿no? A algunos conocidos, para mí es un placer estar aquí. Primero porque, bueno, tengo mucha vinculación con las industrias culturales y creativas por distintos motivos. A lo largo de mi carrera profesional siempre me he dedicado a la innovación, a la hibridación, a la mezcla, porque de eso salen cosas muy buenas, ¿no? Y la industria cultural y creativa tiene mucho que aportar, no solamente a la propia industria cultural y creativa, sino a todos los sectores, ¿no? Creo que existen grandes posibilidades. Y cuando Juan Carlos me habló de una mesa sobre ecosistemas creativos, pues me hizo especial ilusión, porque los ecosistemas creativos, como nos van a contar nuestros 4 invitados de lujo, pues creo que al menos aportan 2 cosas, ¿no? Uno, recursos y competencias, de esos que nos faltaban a otros, bueno, pues el ecosistema lo puede aportar. Pero otro también esa diversidad que permite esa cocreación, ese pensamiento
esas intervenciones que teníais, ¿no? Hay gente que piensa con las manos, hay gente que piensa con la cabeza, hay gente que piensa de una forma y hay gente que piensa de otra, y no es mejor ni peor. Son conocimientos, formas de hacer distintos, complementarias y que multiplican, ¿no? Entonces, como le gusta mucho decir a un amigo mío, juntos a veces parece que vamos más despacio porque arrancar cuesta, pero llegamos mucho más lejos. Por eso es un placer para mí, bueno, voy a presentarlos a los 4 para que luego suban. Contar esta tarde, en primer lugar, y no los cuento por orden de importancia, sino simplemente por el orden que a mí los apunté aquí, con Vicent Martínez. Él seguramente lo conoceréis, sobre todo los que seáis de Valencia, porque está vinculado como impulsor a la propia Capital Mundial del Diseño y a la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana y ahora a la Fundación del Diseño, que continuará la labor de la capitalidad. Pero a mí siempre me gusta coger alguna frase que los represente, ¿no? Yo lo decía en la comida, a mí me ha encantado leer que eres acción, y se ve en su obra y en su trayectoria, ¿no? Porque es profesor, es aprendiz, ¿no? Es estudiante, pero a la vez es empresario, es fabricante. Entonces, bueno, pues creo que el ecosistema en el que él ha venido trabajando en los últimos tiempos y en los que ha participado todos estos años van a ser muy interesantes para todos nosotros. El segundo invitado, también del ámbito privado, porque es una mesa muy equilibrada, vais a ver, hay 2 hombres, 2 mujeres, 2 del sector público, 2 del sector privado, paridad absoluta. Es Benicio Aguerrea. Él, la frase que quizá le definiría, o por lo menos con lo poco que yo lo conozco y lo mucho que he leído de él, es el diseño como disciplina y concepto vital. Esto dice ya mucho de él, pero él me ha dicho, bueno, pero yo ahora soy un hombre de asociación, ¿no? Porque él lleva ya muchos años como gerente de la Asociación del Diseño Vasco y en representación de esta, pues en otras asociaciones como la Junta Directiva de READ, y bueno, en otras donde participa activamente. Y después, desde el lado de lo público, pues tenemos a 2 mujeres, Mireia Escobar, que además es muy interesante porque ellos 2 vienen más del mundo del diseño, pero las mujeres vienen más del mundo de la política, aunque Mireia también ha estudiado Historia del Arte, y del mundo de la empresa y el derecho, ¿no? Mireia viene de Barcelona. Ella es la directora del Design Hub Barcelona y de promoción del diseño del Ayuntamiento de Barcelona, y básicamente su objetivo es poner en valor y proyectar el talento de las industrias culturales y creativas, no solo a nivel local, que me parece muy interesante, sino a nivel internacional, porque el mundo, amigos, es muy pequeño y las fronteras ya no existen, ¿no? Y finalmente, ya los hago subir a todos, que me estoy enrollando demasiado, pero es que algo tengo que contaros de ellos porque luego no les voy a dejar hablar sobre ellos mismos, sino sobre el tema. Tenemos a Leire Ruiz de Azúa. Ella es la responsable del Distrito Cultural y Creativo de Euskadi, una iniciativa muy interesante porque es un modelo de colaboración en red que ha apostado por las industrias culturales y creativas como sector estratégico. Y sin más, pues por favor, ¿me acompañáis? Les damos un aplauso, ¿no? Y hacemos así un poco de ruido. Gracias. Nada, a vosotros. ¿A mí me toca esta? Te toca la silla bonita, te toca la silla bonita. ¿Qué va? Aquí me duermo. Totalmente. Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de compartir comida y yo les dije que empezaríamos con una primera pregunta que ya hemos comentado que no es condicionante, ¿vale? Poner etiquetas siempre es malo. Entonces, aunque yo les voy a preguntar sobre un concepto, es un concepto abierto que nos va a servir para que podáis entender mejor después cómo trabajan cada uno de ellos en su ecosistema creativo, ¿no? Por eso la primera pregunta que os lanzo, y si os parece empezamos... Qué suerte has tenido, ¿eh? Ya sabías tú que empezar. Empezamos en este orden, luego lo cambiaremos. Es ¿qué es la economía creativa? Cuando hablamos de ecosistemas creativos, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que estamos hablando de economía del conocimiento, y del conocimiento y de la cultura. Es decir, que sumamos, bueno, 3 conceptos. Estamos sumando economía, estamos sumando creatividad y estamos sumando conocimiento. Es el futuro. Es el futuro porque creo que no va a haber otro. Es decir, o el futuro es creativo o no lo va a ser. Porque lo contrario de lo creativo es la reacción, o sea, ser reaccionario en el fondo. Por tanto, bueno, que yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa, de alguna forma, bueno, yo creo que en fin, la organización Juan Carlos ha elegido muy bien a los compañeros, porque estamos hablando de ecosistemas. Estamos hablando, en el fondo, de conjugar una acción, y conjugar una acción de ese ámbito, precisamente.
Yo creo que cuando antes hemos estado escuchando un poco la dislexia entre el artesano y el diseñador, yo creo que se nos queda en el aire algo que es que por una parte Manolo Martínez ha anunciado, ¿no? la de autoedición, que en este momento es algo como emergente, y hay que buscar también la palabra, lo que hay detrás de la palabra edición. Y detrás de la palabra edición es algo que yo creo que falta en ese diálogo entre el artesano y el diseñador. Es decir, es una figura, y es esa figura que conjuga, esa figura del editor. Porque a mí sí que hay algo que me enseñaron, ¿no? Antes tú no has dicho, te ha faltado decir que soy diseñador. Sí, totalmente. Premio nacional incluso. No, pero es un premio nacional a una empresa. Es decir, yo formaba parte de ese equipo de ese premio nacional. No era un premio nacional al diseñador, sino que era un premio nacional a la empresa. Con lo cual me lleva a explicar que es algo que me enseñaron, y es que no hay diseño sin empresa. Por tanto, o sea, la economía es algo que tiene que estar ahí en ese eje, y que en mucho debate entre diseñador y artesano, yo creo que tiene que aparecer la figura de editor, de economía, de llegar al fin último del objeto creado, y es para que sea útil a la sociedad. Hay que moverlo, hay que comercializarlo, hay que promocionarlo, etcétera. Y no tenemos tampoco por qué pedir, igual me estoy desviando y entrando ya en otros temas, no tenemos tampoco por qué pedir que el diseñador tenga que saberlo todo, como decíamos antes, en cuanto a tecnología o en cuanto a procesos, pero también en cuanto a comercialización, etcétera. Por tanto, pueden aparecer más figuras en ese entorno, y me quedo ahí. Pues muchas gracias. Mireia, ¿qué es para ti la economía creativa? Como es un tema que antes hemos ido discutiendo, y al final cuando entras en Internet y dices, no sé, desde industria cultural, industria creativa, economía creativa, cada uno dice lo que, ¿no? Y que al final la Unión Europea tiene tiene un criterio, el mundo anglosajón tiene otro criterio, pero al final es un poco, si hablamos de economía azul, que es la que se fundamenta y se basa, y que son en los recursos marinos, yo creo que, como ha dicho bien Vicent, las ideas y el conocimiento son el recurso de esta economía, ¿no? Y que últimamente, como ya estamos empezando a hablar del paso de la cultura, de la industria cultural a la industria creativa, es donde seguramente las tecnologías, ¿no?, entran de una manera masiva en esta parte, digamos, de como instrumento para la creatividad, ¿no? Pero al final supongo que es la economía que se basa en que el principal recurso es la idea y el conocimiento. Pues muchísimas gracias. Leire. Bueno, se nota que lo hemos comentado antes. Es bueno y es malo esto de comer y hablar del tema, porque tendríamos que poner el vídeo, como decía antes Vicent, ahora ponemos el vídeo de la comida. Sí, yo creo que vamos a acabar diciendo todos conceptos un poco similares, pero bueno, yo creo eso, lo dicho, ¿no? Son ideas creativas que, aplicadas a la innovación, incluiría también el concepto de la innovación, pues promueven el desarrollo de los territorios, como promueven todos los casos espero que de éxito algún día que tenemos aquí, y promueven también el desarrollo y la competitividad de las empresas, claro. No, ya estar el último sé que es muy fastidiado, pero te voy a añadir la segunda, ¿no? Una vez acabes con tu definición de economía creativa, pues cuéntanos un poco qué es el ecosistema creativo y qué aporta un ecosistema creativo, por lo menos en el que tú participas. Vale, a ver, en primer lugar, yo soy poco partidario de las definiciones. Por experiencia sé, y siempre se ha dicho, que lo peor de un congreso de diseñadores es que empiecen por definir el diseño, porque entonces ya no salen de ahí, es un bucle. Entonces, en este caso, yo lo que creo es que economía creativa es algo que desborda un poco mi ámbito, y me quedo más en industrias creativas. Dentro de economía creativa entran cosas que no son donde yo me muevo o donde yo trabajo. Industrias creativas, sí, las industrias creativas son simplemente la economía que generan los sectores creativos, ¿no? Para mí, por lo menos, con eso me basta. El ecosistema creativo, ¿qué es? Y es un poco lo que nosotros, ya una asociación, y el concepto asociativo como el nuestro y como el de cualquier otra asociación profesional, parte un poco de, como decíamos antes, de la generosidad
de los profesionales y de la voluntad de sumar fuerzas para mejorar su entorno, mejorar el contexto y demás. Entonces, un ecosistema creativo es abrir todavía más ese foco e intentar relacionarte y conectar con otros agentes y con otros sectores que también pueden aportar y a los que tú también puedes aportar. Y es, por decirlo así, multiplicar un poco exponencialmente ese impacto que quieres generar, ¿no? Entonces, en el caso concreto de nuestra asociación es un poco como parte de nuestro ADN, esa voluntad de generar y de ser tractores y de crear un ecosistema creativo donde nos relacionemos con el resto de sectores. Pero fíjate, voy a darte una vuelta de tuerca, ¿no? A veces nos ponemos con palabras muy grandilocuentes, crear, generar red, pero vamos a intentar dar algún ejemplo, ¿no?, de aportación de valor o de acciones concretas. Es decir, imagínate que yo me estoy planteando si pertenecer o no a una asociación. De hecho, me lo estoy planteando, ¿no? El otro día me llamó una conocida que se mueve mucho en la industria cultural creativa valenciana y me dijo, ¿por qué no te metes en tal asociación y hacemos un tema de innovación y tal? Y yo pensé, a mí me apetece mucho dar, pero ¿qué voy a recibir, ¿no? ¿O qué puede esperar una persona que entre en una asociación? ¿Cuál es tu experiencia como ecosistema creativo? A ver, es que es una pregunta muy complicada. Es decir, porque nosotros mismos muchas veces en la asociación nos planteamos y dices, cuando tienes la sensación de que no hay suficientes socios, de que puede haber socios que estén insatisfechos, lo piensas y dices, si es que la casuística es, hay socios que no le piden nada a la asociación, simplemente con que exista les aporta valor. Hay otros que son muy exigentes en lo concreto, y lo que le gustaría es que organizaran una exposición donde estuvieran presentes y tuvieran visibilidad. Hay otros que lo que más les preocupa es que cambie la forma de convocar y de hacer los concursos de carteles de fiestas. Y hay otros que lo que más les gusta es que la asociación pueda organizar pues, una misión comercial o de prospección a Chile. Es que la casuística es... y hay otros que lo único que quieren casi es la parte social, el que organices fiestas, comidas, saraos y se relacionen con informalmente. Exactamente, porque tienen la sensación muchas veces de que están solos. A mí me ha pasado con estudiantes, porque la mayoría de las escuelas de diseño del País Vasco forman parte de la asociación con una figura de socio protector. Y muchas veces hablando con los estudiantes tienen la sensación de que terminan y están solos, de que son los únicos que se dedican a eso. Y dices, joder, pero si es que tienes cientos, por no decir miles de profesionales que se dedican a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no tienen forma de conectar con ellos y entonces agradecen simplemente que organices algo donde puedan estar, conocerle y presentarse y hablar. Entonces, por eso te digo que lo que se pide a una asociación es muy variado. Fenomenal, Leire. En vuestro caso va a ser un poco distinto porque a partir de lo público, bueno, tenéis al menos una estructura inicial, ¿no? ¿Qué aporta como ecosistema creativo ese distrito cultural y creativo? Bueno, pues el distrito nace con la vocación de dar respuesta a las necesidades que tiene el sector, ¿no? Comentábamos antes, ya hay una apuesta política, desde luego, una apuesta de país, como llamamos allí, ¿no?, por las industrias culturales y creativas, en tanto en cuanto son un ámbito de especialización, como llamamos nosotros, de la Ris3 Euskadi, que es la estrategia de especialización inteligente. ¿Esto qué supone? Que no solamente nos enfocamos en energía o en otros sectores que aportan mucho al desarrollo económico de Euskadi, sino también nos focalizamos en las industrias culturales y creativas por ser otro de estos sectores que aportan, ¿no? Entonces, desde ese momento, desde que hay apuesta, nuestro primer reto, digamos, es identificar con el sector, con asociaciones como EIDE, por supuesto, otras asociaciones, representantes de otros subsectores, cuáles son las necesidades que estas personas, que estos profesionales y que estas empresas tienen.
Y yo creo que ese extra que podemos estar dando es lo que comentábamos antes. Hemos llevado un proceso de mucho contraste, de mucha identificación con contraste con empresas, con asociaciones, con entidades, con agencias comarcales, con instituciones, con gente que ya lleva tiempo trabajando con empresas y con las propias empresas también. Y creo que eso que hemos conseguido desde la innovación, desde la generación de ideas, equipos de trabajo y demás, es contar con una cartera de servicios que no es casualidad, están dando respuesta ya a las empresas y profesionales, tanto culturales como creativos de Euskadi. Y, bueno, ¿Y qué servicios? ¿Tienes algún ejemplo de sí. servicio? Bueno, por ejemplo, así al alcance de todo el mundo, de personas que ya estáis asistiendo hoy, por ejemplo, en la página web incluimos un montón de herramientas que dan respuesta a diferentes ámbitos de necesidad que empresas de Euskadi de culturales y creativas nos han priorizado, como puede ser un mapa interactivo de la ley de propiedad intelectual yo creo que en 10 minutos eres capaz de ver, ¿no?, lo interesante de qué me tengo que quedar con los derechos de autor, qué me tengo que quedar con los derechos conexos, ¿no? También tenemos diferentes plantillas de contratos para hacer un acuerdo de colaboración o con la contratación a un freelance, y eso es al alcance de cualquier empresa cultural y creativa, si bien, evidentemente, como venimos de Euskadi, ha sido contrastada con empresas de allí, pero bueno, que al final, ¿no?, sí ya se ha ido viendo durante estos 3 días que las necesidades muchas son comunes, tanto entre subsectores como entre personas de diferentes partes, ¿no?, del mundo. Entonces, yo en ese aspecto sí os animaría a entrar porque es algo que está abierto a todo el mundo, y luego con las empresas de allí, porque al final nuestro foco son las empresas y profesionales de las industrias culturales y creativas de Euskadi, que no es poco, pero bueno, aquí me quedo como corta, me da como pena, ¿no? Ahí hacemos asesoramientos individualizados con cada empresa, con cada profesional, de la mano de un pool de expertos que tenemos en un montón de ramas, en transición digital, en igualdad, cómo hacer un plan de igualdad. Es que me han pedido para, bueno, pues hagámoslo, o de verdad quiero hacerlo porque, ¿no?, que muchas veces, depende del perfil, pues hay quien lo hace por obligación, hay quien lo hace por principios. Reflexión estratégica, innovación en modelos de negocio, me estoy dejando un montón, internacionalización. Pero bueno, yo creo que muy interesantes y que va a haber una incorporación progresiva. Entonces, bueno, ahora mismo estamos trabajando también para mejorar la sostenibilidad de los procesos, para conseguir que los procesos sean más sostenibles. Y seguiremos. Entonces, bueno, es un proyecto nuevo, como quien dice. Con empresas llevamos trabajando 1 año, la página web también lleva 1 año, las redes sociales llevan 2 meses. Lo digo porque lo veréis, ¿no?, pues que no es algo que digas, pero creo que los cimientos han ido trabajándose mucho, ha habido mucho trabajo, ¿no?, de contraste, de proceso, de que cada cosa que exista ahí pues tenga un porqué detrás, y creo que lo que tenemos es bueno. Me gustaría que hubiera un feedback después de esto, así que encantada de que nos podáis contactar y demás. Lo interesante de esta mesa es lo diferente, es que siendo 4 ecosistemas creativos, ¿no?, lo diferente del planteamiento de cada uno de ellos, porque yo el modelo asociativo lo conozco bien y sé que es complejo a veces desde el modelo asociativo decir es que cada uno quiere una cosa, ¿no? Sin embargo, en este otro modelo se dice, bueno, cada uno quiere una cosa, pero nosotros vamos a apostar por darles herramientas, lo comentábamos a la vuelta, ¿no?, para que puedan pescar más que a lo mejor ponernos a pescar con ellos, o más que la parte social, que también, pero bueno, que cada ecosistema puede aportar cosas distintas siendo todos ellos ecosistemas, ¿no? El caso de Mireia es completamente distinto porque además gira en torno a un lugar físico que es muy importante. Cuéntanos, Mireia, sobre tu ecosistema. Bueno, de hecho, no sé si... De hecho, el proyecto, o sea, el edificio, por decirlo así, ¿no?, se construyó en el año 2000, se acabó en el 2012, que fue la última gran obra de Oriol Buigas y del equipo MBM de Arquitectos de Barcelona, que fue el último edificio, porque además fue justo después de la crisis, ¿no?, como icono de la ciudad, ¿no?, que es lo que se llama, el Design Hub es lo que se llama la Grapadora, que es el edificio donde dentro está el Museo del Diseño, que es el primer museo del diseño que se creó en el 2011 en España. Inicialmente es un edificio, es público, es 100% público, por tanto depende del Ayuntamiento de Barcelona, y en los últimos años, por una apuesta política, evidentemente yo no soy cargo político, o sea que me manejo bien en aguas bravas, pero no soy cargo político, pero se tomó una decisión que creo que es muy importante y que siempre opino que al final todo depende de las personas y de los liderazgos,
el ayuntamiento decidió crear una concejalía de industrias creativas, cosa que era como algo muy moderno, cosa que se diferenciaba mucho de lo que era el área tradicionalmente de cultura, y decidieron sumar las dos áreas políticas de dos partidos distintos, que esto es lo curioso, ¿no? Y convertir el edificio en el centro de promoción del diseño y la industria cultural, poniendo el diseño, arquitectura y moda como las grandes tres disciplinas tradicionales, como que era también el origen y el motivo por el cual se creó y se construyó el edificio. Entonces, la idea es promocionar el sector, pero desde el punto de vista de la cultura y desde el punto de vista empresarial. Por tanto, lo que hemos hecho es hacer una fusión natural, yo creo que es natural, ¿no? Donde tenemos proyectos culturales como pueden ser exposiciones, ¿no? Tenemos una colección que es patrimonio de la ciudad, al final una parte de nuestra obligación es divulgar el patrimonio. Luego tenemos una parte de talento, donde trabajamos con todas las escuelas de diseño y hacemos formación profesional dentro. Y talleres, congresos, festivales, tenemos festival de audiovisual. O sea, todo lo que hemos hecho es ampliar y abrir el edificio a que todo el sector de la ciudad internacional sea el espacio de acogida, pero combinado con una política, una gobernanza que es público-privada. Es decir, nosotros tenemos dentro del edificio la asociación, el FAT, que es el Foment de las Arts y el Disseny, que es la asociación más antigua, una de las más antiguas europeas, que tienen arquitectos, artesanos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales. Tenemos el Barcelona Centro del Diseño, que es la fundación más dedicada a la parte más empresarial con un clúster del diseño. Tenemos una biblioteca, tenemos un edificio de 30.000 metros cuadrados al que tenemos que llenar, ¿no? Entonces, que tenemos que llenar, que tenemos que programar, pero la parte interesante es la parte esta de empresa y economía que se introduce, donde estamos dando, a través del área de empresa del ayuntamiento, estamos dando servicios a las empresas, servicios a los diseñadores, a los profesionales y sobre todo, esta línea que para mí es ahora la que está teniendo mucho éxito y que lo hemos comentado mucho, es trabajamos con alumnos de diseño y los metemos en el mundo real de lo que son de la economía, ¿no? O sea, tenemos proyectos, hemos metido a 30 alumnos de diseño de diferentes escuelas en todos los ejes comerciales de la ciudad para fomentar y trabajar el diseño desde el punto de vista como disciplina disruptiva que entra en una parte de la economía de la ciudad para mejorar, para innovar con los ejes comerciales, lo que se llama el comercio de proximidad. Hemos hecho trabajos con alumnos de escuelas de diseño y los hemos metido en centros de moda para trabajar todo el tema del género, o sea, trabajar temas mucho más sociales, trabajamos en temas de inclusión y diseño, estamos haciendo óperas con el liceo con alumnos de escuelas de diseño. Bueno, vamos innovando, vamos creando, pero el objetivo nuestro es un ecosistema de ecosistemas, porque somos un batiburrillo enorme, pero que lo interesante es mezclar, mezclar y mezclar. Nos mezclamos un montón, trabajamos muchísimo con diferentes disciplinas y todo es muy creativo, ¿no? Salen ideas muy interesantes. Pues muchas gracias. Nos quedamos ahora con el ecosistema de Valencia, capital mundial del diseño y de todo lo que se ha generado en torno a él, porque también es completamente distinto. Ni hay un edificio, ni hay exactamente una asociación inicial, aunque había ya un caldo de cultivo asociativo importante en Valencia, ni hay detrás, aunque haya habido luego apoyo institucional, una labor de gobierno que haya lanzado un proyecto. Cuéntanos, Vicente. Bueno, evidentemente nuestra posición es una posición emergente, o sea, que ha aparecido, que de alguna forma parece que su aparición es como ha sido como un flash, o sea, como algo como que no estaba previsto, pero que evidentemente estaba latente en toda nuestra reciente y más antigua historia. Nuestra capitalidad, cuando se consiguió, cuando se ganó, pues fue fruto de una iniciativa privada, civil, que nace de abajo hacia arriba, que nace pues porque bueno, pues que estaba ya en el pozo de una sociedad que ha sido ya capaz de generar 4 generaciones de diseñadores, que ha sido capaz de generar pues desde los años 70, en el cual pues el diseño que se enseñaba era el que
en el que estaban las escuelas de artes y oficios, luego escuelas de artes aplicadas y luego escuelas de diseño. Y luego, evidentemente, apareció pues, en las ingenierías técnicas en la universidad, en las escuelas privadas como CEU, de alguna forma buscando esa referencia que ya existía en otros sitios. Bueno, todo eso fue generando un espacio en el cual las empresas también fueron ocupando, en el cual el diseño se introdujo en las empresas. Bueno, con todo esto pues aparece gente que escribe, aparece un Xavi Calvo que explica en una revista, en Valencia Plaza, que tenía una visión y era que Valencia podía ser capital mundial del diseño. Eso se queda ahí. Luego aparece una iniciativa de un empresario que nos plantea que Valencia por qué no podía ser. Y ese empresario nos convoca a unos cuantos diseñadores y nos plantea ir al ayuntamiento a contarle que hay una cosa que se llama capitales mundiales del diseño, que hay que hacer un proceso, que tiene un costo y que la organización internacional que promueve estas nomenclaturas exige que tenga que haber un respaldo por escrito, evidentemente, y formalizado de la ciudad que opta a ser capital mundial del diseño. Y conformamos una pequeña comisión en la cual hay gente que está aquí que asistió a esa primera reunión y nos fuimos a contar al ayuntamiento que si optábamos, si íbamos a contar con respaldo. Y sorpresivamente, porque fue una sorpresa, en esa primera reunión se nos dijo que sí, que adelante. E incluso intentamos poner frenos y explicar que Bilbao lo había intentado y no lo había conseguido, pero que ya era capital creativa de la UNESCO, lo cual podíamos también luego optar a ello. Es decir, utilizamos toda la información que pudimos para de alguna forma también convencerles, pero al mismo tiempo nos daba susto, nos dio susto. Pero la verdad es que el apoyo fue claro. Este apoyo se formalizó incluso cuando avanzamos, ya se nos pidió que nos constituyéramos una asociación y constituimos una asociación de Valencia Capital Mundial del Diseño como proyecto. Intentamos que fuera un número de alguna forma controlable en términos de podernos poner de acuerdo, pero de diferentes ámbitos. O sea, habían empresarios, había gente de generaciones últimas, generaciones de las primeras, en fin, con 15 personas configuramos un comité capaz de articular esta historia. Bueno, por ahorrar el tema, esto funcionó, salimos, ganamos, pero en todo momento se nos dio pavor pensar que aquello podía ser una colección de eventos. O sea, realmente la palabra evento nos producía urticaria. Es decir, nosotros pensábamos que iniciábamos un proceso. ¿Y cuál era el proceso? Pues el proceso era ser capaces de visualizar y poner en valor un ecosistema, era el ecosistema valenciano del diseño, y que nos creyéramos que podíamos tener un ecosistema. Entonces, los ejemplos a mirar eran muchos. O sea, evidentemente Barcelona es uno de nuestros referentes, lo ha sido siempre. En fin, todo ese proceso ya evidentemente lo habían pasado. Con ese ámbito de que fuera un proceso, quedó claro también desde el principio que la historia no podía acabar en un año de ser capital mundial del diseño, sino que ese proceso tenía que continuar. Y pensamos ya que aparecería una fundación. Hay que resaltar mucho lo siguiente también, y es que esa continuidad tiene una base, que eso ha sido una base que no ha sido endogámica y que ha ido de abajo hacia arriba, y que además es fruto evidentemente de una colaboración privada-pública. Es decir, fuimos capaces de involucrar a las instituciones para que apoyaran esta historia. Por tanto, es una oportunidad que había que aprovechar, y es una oportunidad única en ese sentido. Es decir, aprovechamos ese proceso, esa inercia, ese impulso que nos da la capitalidad, que va a generar un legado y que una figura como una fundación, la cual se ha ampliado en cuanto a sus miembros, continúa siendo privada,
hay gente que está en las instituciones, pero forma parte de la fundación a título privado, porque entendimos que podía ser mucho más ágil, que podía ser mucho más propositiva. Y bueno, y vamos viendo ya resultados. Entre ellos, pues hoy se ha reunido por primera vez el Consell del Disseny del Ayuntamiento de Valencia. Es decir, que al margen de todo lo que son las actividades propias de la capitalidad, se ha empezado a generar todo un legado, y un legado que traspasa en el tiempo. ¿Cuál es el objetivo final? Pues evidentemente el objetivo final es consolidar ese ecosistema y generar un clúster de industrias creativas y de industrias del conocimiento. Bueno, eso es lo que está en el objetivo. Sé que podéis hablar todos mucho más, pero yo voy a haceros una pregunta en la que quiero que seáis un poco concisos, pero esta no la hemos comentado en la comida y es la difícil de la mesa. ¡Qué susto, qué susto! Yo quiero que les digáis qué puede aportar la artesanía a vuestros ecosistemas. Es decir, no lo que hace el ecosistema por los demás. Te doy herramientas, te mezclo con gente, sientes que no estás solo en la vida, que es muy importante, ¿eh? Todo es importantísimo. Pero vosotros desde vuestros ecosistemas, ¿por qué queréis tener artesanos en vuestros ecosistemas? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué aporta la artesanía? Y ahora voy a empezar por Mireia. Qué bien, ¿eh? Ese era el examen sorpresa. Este es examen sorpresa, sí. A ver, si no, ya nos lo sabemos todo y nos oímos nosotros mismos repetidos. Yo lo tengo fácil porque tengo un museo. Claro. Entonces, tenemos la obligación de difundir el patrimonio, entonces tenemos artesanía, patrimonio cultural. De hecho, el año que viene, que es el año Picasso, hacemos la exposición de cerámica, la hacemos nosotros porque las piezas de cerámica las donó Pablo Picasso a la colección de Barcelona. Y porque encima, dentro, en esta colaboración público-privada, donde tenemos entidades históricas y tradicionales del sector, dentro del FAT está el AFAT, que es Artesanía FAT. Por tanto, nosotros tenemos allí a la asociación de artesanía más importante del país, donde trabajan con muchísimos profesionales. Al final, las asociaciones, en este caso, la mayoría son voluntarias, donde trabajan los profesionales que ya tienen sus talleres, que ya tienen sus proyectos, y nosotros lo que hacemos es una combinación trabajamos conjuntamente cada proyecto que entra. Al final, es una cosa que también quiero explicar un montón, porque a veces la gente, al menos desde mi punto de vista, confunde muchas veces los objetivos de la administración pública y la propia administración pública confunde sus propios objetivos. Yo llevo 25 años trabajando en la administración pública, ya casi 30, no quiero contar, pero la administración pública, cuando estás tocando temas como el mundo cultural o la industria cultural, etcétera, no tiene que ser productora de contenidos, ¿no? No tiene que crear proyectos, lo que tiene que hacer es impulsar y promocionar, ¿no? y dar soporte. Entonces, en el caso de la artesanía, que para nosotros es la hermana pequeñita de todas las otras, porque las otras están tope industrializadas y es otra historia, lo que hacemos es cada proyecto que nos entra vinculado a una exposición de cerámica, una exposición de artesanía. Nosotros tenemos el Expo Joya y la exposición de joya más importante que en España la hacemos dentro del edificio. Siempre trabajamos con la asociación de artesanos que también tienen su parte de joyería. Entonces hacemos muchísima promoción, muchas exposiciones, ferias y que no deja de ser uno más de este universo que nos hemos dotado y por tanto hay que proporcionarla igual. Y la vinculación artesanía y diseño, que hemos hablado antes, allí se produce mucho. Está bien. Es un sumar para multiplicar, nadie resta. Y en vuestro caso, Leire, ¿qué aporta, pues por ejemplo, en un programa como el programa del que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Qué aporta el tener artesanos frente a tener, no es más ni es menos, pero seguro que aportan cosas diferentes, ¿no? Pues ¿qué aportan? Yo pienso que la artesanía es cultura, es creatividad, es identidad, ¿no? Y es imprescindible la identidad a nivel personal, a nivel profesional e incluso a nivel de región, la identidad. Entonces, la artesanía es eso. Y hay otros subsectores, por supuesto, que también lo son, ¿eh? Y yo diría que, además, es un subsector que, en general, es tremendamente humilde. Humildad en cuanto a... No es para tanto, es vocación, es potencial absoluto. Y yo creo que es interesante que estén cerca del distrito y de ecosistemas creativos estas personas con tanto potencial, porque
creo que a lo mejor puede ser bueno que alguien les ayude a creérselo un poco, ¿no? A creérselo que de verdad, o sea, que lo suyo vale y que, como comentábamos antes, porque me lo esté pasando bien no significa que no tenga que tener un valor, y es que además tiene un valor tremendo, porque se hace con vocación, se hace con ganas, se hace con tiempo, y yo creo que en este aspecto puede ser algo, ¿no?, que nutra tanto al ecosistema como a la empresa y al revés. Y en el caso del ámbito del diseño, ¿qué aporta el diseño a la artesanía, sino que aporta la artesanía al diseño? Algo ha salido en la mesa de antes y seguro que a lo largo de estos días, Sí. pero para vosotros, por ejemplo, cuando introducís en el ecosistema artesanía... Yo estaba pensando ahora un poco, hemos participado en diferentes iniciativas más ambiciosas o más modestas a lo largo de estos años con los artesanos para conectar un poco el diseño con la artesanía, algunas veces por iniciativa de ellos, otras por iniciativa nuestra. Nunca he visto esa diferencia o ese desequilibrio que algunas veces se traduce, sí lo he oído, y sobre todo me acuerdo que me chocó un poco en la primera experiencia que hubo, como los artesanos parece que tenían un cierto recelo a los diseñadores, como si los diseñadores fueran con esa actitud de nosotros somos los que sabemos y os vamos a enseñar qué podéis hacer con vuestras manos, ¿no? Yo creo que nunca hemos ido con esa actitud y yo creo que sería un error. Lo que sí creo es que un poco como decía Leire, los artesanos aportan una creatividad y una identidad y un discurso vinculado a esa identidad y a la historia y a una tradición, etcétera, que quizás el diseñador no lo tiene. Y el diseñador a su vez puede aportar un relato, una historia que permita sacar o llegar a ese producto o hacerlo alcanzar quizás otras cotas, ¿no? Pero yo creo que siempre desde un trabajo de colaboración entre ambos, no creo que uno sea más que otro. Yo creo que los dos, por las experiencias que nosotros hemos tenido, desde luego todos han aprendido. Los diseñadores han acabado satisfechos, han aprendido y han hecho un balance siempre positivo de esa colaboración y al revés también. Siempre habrá diseñadores más abiertos o menos, igual que habrá artesanos, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Vicent, o si te lanzo la siguiente pregunta, más que nada porque no os repitáis más. Porque igual estáis de acuerdísimo tú y no sé, yo creo tu compañero del mundo del diseño. La artesanía contemporánea, me gusta añadir la palabra contemporánea, yo creo que puede, que aporta potencia, además, las señas de identidad que también se ha comentado. Por tanto, el binomio diseño, artesanía contemporánea, creo que es fundamental para, entre otras cosas, evidentemente, poder visualizar ese mapa de muchos más creadores y, por tanto, de industria creativa. Como en esta mesa estáis todos tan de acuerdo, es muy difícil que discutáis. La anterior ha sido mucho más apasionante en cuanto a discusión, pero aquí estáis súper alineados, ¿no? Entonces os voy a lanzar una última pregunta para que nadie me diga lo del tiempo y poder abrir el turno de preguntas, que es, estáis en situaciones muy diferentes, no solamente por vuestro enfoque, sino por tiempo, ¿no? Unos lleváis muy poco, otros lleváis ya más tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué reto es el más difícil que tenéis? Y si pudierais pedir un deseo, ¿cuál sería ese deseo, ¿no? Para que ese ecosistema creativo realmente hiciera lo que queréis que haga? Y ahora empezamos por ti, Leire, y así ya hemos empezado por todo el mundo, hemos hecho aquí. Bueno, yo creo que el Distrito Cultural y Creativo de Euskadi es un reto desde sus inicios, pero el gran reto es conseguir la consolidación del propio distrito, ¿no? Hemos pasado por la fase de diagnóstico, de diseño, ahora de pilotaje e implementación, ¿no? Y conseguir esa
consolidación del distrito ¿pero por qué? Porque por haber tenido una respuesta por parte de la empresa y profesional cultural y creativo positiva y de utilidad, que al final es un poco el trabajo que llevamos estos años intentando sacar adelante. Entonces, bueno, yo creo que mi sueño, o el sueño de todos nosotros, ¿no?, es que ese modelo de colaboración en red que hemos creado, donde hemos intentado poner, ¿no?, la oferta de manera coherente, la que ya existía, y añadir todo lo posible, dando respuesta a los retos de las empresas y de los profesionales, pues que de verdad sirva, de verdad sea útil, y yo creo que para mí sería... ¿Pero qué pedirías? Porque tú estás dando todo el rato, ¿pero qué pedirías? Imagínate que yo te puedo dar lo que tú quieras. Y tú me dices, pues pediría, no sé, un edificio enorme, como el que tiene aquí mi compañera. O pediría, pues no sé, una red ya de gente con una experiencia tan amplia como la de ellos. O pediría la visibilidad de una capitalidad. No sé qué pedirías. Yo creo que la red la tenemos, el cimiento está. Creo que habría que pedir un espacio también. Un espacio, ¿no? Y eso, y un espacio donde realmente estuviera lleno. O sea, que la gente se pegue por entrar y haya cola en la puerta. Eso me gustaría. Vale. ¿Tú qué pedirías? Yo creo que el mayor reto para nosotros y para un ecosistema creativo es conseguir el mayor impacto posible. Es decir, que el impacto de la creatividad en sectores tradicionales sea mayor. Y yo creo que eso pasa por un apoyo también mayor de las administraciones públicas. O sea, nosotros como asociación formamos parte, somos socios fundadores de READ, de la red de asociaciones. Como red de asociaciones promovemos un grupo de trabajo que es la Multilateral del Diseño, en la que hay 6 entidades, entre otros el FAD, BCD, Valencia, Capital Mundial del Diseño, el Foro de Marcas Renombradas, el CADI, y lo que promovemos es un pacto por el diseño para una estrategia nacional de diseño. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar con todo ese ecosistema de empresas, de profesionales del sector del diseño, de empresas del sector del diseño, de centros de formación. Trabajar con ese ecosistema para ser propositivos, con un objetivo, decirle a la administración pública que queremos poner el diseño al servicio de... Sois todos súper generosos, ya lo hemos comentado en la comida, pero yo quiero un programa en la tele como Masterchef, pero de industria cultural y creativa, y que la gente, porque al final lo que ves es lo que deseas, ya lo decía el asesino del silencio de los corderos, ¿no? Es que todo el mundo quiera trabajar en la industria cultural y creativa porque lo están viendo en la tele todos los días, ¿no? Igual que ahora quiere ser mucha gente cocinero o ahora quiere ser mucha gente, ¿no? ¿Pedirías un programa en la tele? ¿Qué es lo que pediría? Pues eso, respuesta. Respuesta, ¿no? Que por lo menos te cojan el teléfono. Respuesta a esa generosidad, ¿no?, de todo el ecosistema del diseño. Muy bien. Vicent, ¿qué pedirías tú? Una carta a los Reyes Magos. Claro. ¿Y qué pondrías? ¿Un balón? Pues pondría un centro de diseño, pondría consolidar, tener una sede para que un archivo, el Archivo Valenciano del Diseño, que en este momento está petado, que no cabe todo el material que nos está llegando, que tuviera una casa digna, una casa amplia. Ya va bien, ¿eh? Con lo que has pedido ya va bien, ¿eh? Pero soy más ambicioso. Tú tienes carta entera, ¿eh? Sí, no. Bueno, consolidar este clúster del diseño, pero evidentemente con espacio como para poder visualizar, además, de una manera tangible, pues todo el legado, toda la historia y todo lo que se está haciendo. Y Leire, ¿qué pedirías? Que ya hemos dicho antes, en esa comida en la que no habéis estado, que es que lo físico es importante, ¿eh? Por eso están pidiendo un edificio, Cuéntame, Leire. Yo siempre quiero más pasta. Tú quieres dinero, di que sí, que luego con eso te compras lo que quieras. No, pero yo siempre en el ayuntamiento están de a mí está el moño, porque estoy todo el día pidiendo. Pero yo si lo vamos a hacer así más divertido, yo quiero pasta. Es así. No, y ahora en serio. Siempre se habla de Barcelona, ¿no? O sea, yo hay muchas veces, incluso ya me pasa mucho cuando viajo fuera, ¿no? Barcelona, el diseño, ¡buah! ¿Sabes aquello que...?
que a veces es un poco como agobiante, ¿no? Está muy bien, Barcelona tuvo su momento, estuvo muy bien, fuimos bandera y somos bandera en muchas cosas, pero yo pido que la sociedad civil del mundo privado se implique mucho más y al menos en Cataluña especialmente, y en España esta cultura no existe y admiro al centro Europa y al mundo anglosajón, donde las empresas se arriesgan para trabajar juntamente con la administración pública para levantar, así se crean las economías en los países. Y luego una cosa que sí pido, que muy relacionada con lo que ha dicho él, creo que hay un pozo en este país muy importante. Venimos de una tradición, venimos de una industria en su momento muy fuerte y que necesitamos mucho más impacto. Y creo que lo que tenemos que hacer es ir juntos a presionar para que al final, ¿no? Al final, todo al final acaba arriba de todo, ¿no? Tú vas subiendo y al final son liderazgos, al final, políticos que tienen visión. Y yo llevo años diciéndole a mis políticos, porque al final también a lo mejor a mí el año que viene hay elecciones y nunca se sabe, ¿no? Esto también lo pido a los Reyes, por favor, que no venga alguien y se cargue el proyecto, porque esto suele pasar, ¿no? Pediría mucha más ambición y que miren más las estadísticas y lo que se está moviendo en el mundo. Todas las empresas que tienen incorporados creatividad son mucho más competitivas. Está demostrado y pasará así en los próximos 15 años, ¿no? Y creo que nosotros necesitamos este pacto de Estado, porque somos varios nodos en España. Unos especializados en una cosa o en otra, otros que llevan más años o no. Unos tienen un edificio como el mío y otros tienen un distrito, lo que sea, ¿no? Y encima la capitalidad debería, ahora te pongo deberes, liderar este tema, porque ya lo sabes. Hay que virar un poco, ¿no? Del turismo, los servicios, ¿no? Hay que empezar a virar porque hay un pozo que no nos hemos inventado con la capitalidad, o sea que llevamos muchos años. Pues muchas gracias por vuestra generosidad, por estar aquí y creo que es, como decía Jesús Hermida, para los mayores de la sala, vosotros no habéis entendido nada. Es vuestro turno. ¿Preguntas? Si es que las hay un micro y esas cosas. ¿No tenemos preguntas? Micro sí hay, preguntas no lo sé. Allí al fondo hay una pregunta. Hola. Hola. Bueno, soy artesana, viví en Bilbao, ahora estoy acá en Valencia experimentando. Y nada, quería saber qué asociación o ligamento tienen con los artesanos de allá de Euskadi en estos momentos, porque yo sé que está nueva todo el proyecto que ustedes tienen. Leire, te digo. Sí. Y directamente, ¿han hecho algo con los artesanos de allá? ¿Hay alguna experiencia para contar? En general, ahora mismo, de momento, llevamos un año, nos hemos centrado en los retos transversales. No nos hemos centrado en ningún sector en concreto, ni en el sector de la música en concreto, ni en las artes escénicas en concreto, ni en el diseño de la artesanía en concreto. Si habéis entrado ya a la web mientras hablábamos y demás, veréis que los ámbitos de necesidad que existen, o sea, que abordamos de momento, son todos transversales, porque tenemos, bueno, en ese proceso de identificación con el sector se hizo un calendario y de momento no nos ha dado tiempo a abordar esta parte de experimentación con cada subsector, como llamamos nosotros, de manera específica. Por lo tanto, es todo o bien individual a cada profesional autónomo o pyme, cultural y creativa, o bien con colectivos mezclando subsectores, porque al fin y al cabo lo haremos, pero de momento nuestro objetivo principal es, son dos. Por una parte, y por eso la parte de individual y por equipos, el conseguir la mejora de la competitividad de las empresas y profesionales de la cultura y la creatividad, y por otro lado el conseguir, como se denomina oficialmente, articular sector, y como informalmente llamo yo, es hacer familia, ¿no? Conseguir, ¿no?, que el artesano y el músico se vean del mismo sector y poder hacer fuerza, como decíamos en el debate de antes, ¿no?, conjuntamente, pues,
nos hacemos ver más. Entonces, de momento el objetivo es ese y está siendo de manera transversal. Gracias. Sí, yo. Vale, pues tú tienes micro y de todo, tienes el poder. No, quería preguntaros qué papel pueden jugar, si es importante, digamos, proyectos tipo incubadora para desarrollo empresarial, para desarrollo de tanto sea de cualquier sector como particular y especialmente lo que puede estar vinculado a pequeñas empresas, editoras de diseño, por ejemplo, que es uno de los temas que más nos atañe. Bueno, en el distrito, más que incubadora en sí, tenemos un programa que se llama Programa de Consolidación, que es un programa de 3 meses de duración súper intenso. El feedback en general ha sido que es muy, muy, muy intenso, en el que hemos desarrollado ya 2 ediciones con un feedback sobresaliente por parte de las empresas, y en estos programas han participado en la primera edición 15 empresas y en la segunda 14. Son empresas de todos los subsectores y han ido trabajando una hoja de ruta para la mejora de su proyecto empresarial, ¿no? Trabajando diferentes temáticas, desde la co-creación hasta incluso las finanzas, etcétera, ¿no? Y una parte muy buena e interesante de este programa es que las empresas no solamente se dedican a la mejora o el avance de su proyecto empresarial, sino que se dan feedback entre ellas y surgen de manera natural proyectos de colaboración entre las propias empresas participantes, y además se ayudan unas a otras con determinados procesos productivos, que eso me parece algo súper interesante, que además, comentar también que hemos tenido como de manera inspiracional la ayuda a Innova y Acción para poder lanzar este programa de consolidación, ya que anteriormente ellos ya habían lanzado algo similar y vimos que había tenido éxito, y lo llevamos un poco a la realidad de Euskadi con el claustro y profesionales y expertos de allí de Euskadi y temáticas que se nos había solicitado, evidentemente, pero bueno. Así. Nosotros tenemos varias incubadoras en Barcelona hace años. Creamos una hace muchos años que se llama Crea Media, que es la incubadora de industrias culturales. Tenemos una que vamos a inaugurar en 3 años, que es la de deportes, que es todo lo que es la nueva tecnología y el deporte. Una que acabamos de cerrar el proyecto, que es de gastronomía design, food design, que se dice. Y vamos a abrir una del mundo del sonido, iluminación, artes digitales, públicas. Pero vamos a hacer un modelo nuevo, que es vamos a sacarlas a concurso para que lo gestionen entidades privadas, caso Matadero, caso Palo Alto, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, Globo salió de nuestra incubadora. Eran 2 tíos, ¿eh? O sea, era una cosa, es muy divertido ver cómo han evolucionado. Entonces, vinculado al tema de la artesanía, nos estamos encontrando que en la incubadora de creatividad está entrando mucha gente del mundo de la artesanía, muchos artesanos, gente muy joven que viene de Bellas Artes, que viene de diseño industrial, que viene de escuelas de diseño, que entran en la incubadora porque necesitan un refuerzo, y esto lo estamos detectando, tenemos programas de emprendeduría que están ligados a estas incubadoras. No vienen a mejorar ni a innovar en temas de artesanía, sino lo que les damos es un soporte, porque eres un diseñador, eres un creativo, eres un artesano, pero les damos soporte a nivel de cómo hacer una cuenta de balances, cómo hacer un plan de marketing, cómo hacer un plan de comunicación. Les damos un refuerzo, la parte de empresa, que es la parte, es esta gran, el yin y el yang, ¿no? El creativo y el empresario, ¿no? Y les damos este refuerzo, que es lo que están pidiendo. Y en el sector de la moda también nos está pasando que en la incubadora de moda que tenemos, pues les estamos dando clases de cómo meterte en cuándo sales, ¿no? Que es una tienda multimarca, que es una tienda que es tener un e-commerce, etcétera, etcétera. Es muy arriesgado incubar, al menos de cada 20 proyectos solo puede salir uno a veces, ¿no? Es muy arriesgado económicamente desde la administración, entonces lo que estamos haciendo ahora, estamos virando un poco a la fase de acelerar. Estamos recogiendo y seleccionando gente que ya está empezando a facturar, que ya aquel proyecto puede, con un pequeño impulso, acabar viviendo de eso, que es de lo que se trata al final, ¿no? Al final todos estamos para luego poder comer, ¿no? Y es un riesgo, desde mi punto de vista, la administración pública, y ahí voy a donde he ido antes. Estamos intentando que el sector privado patrocine estas incubadoras. Está costando un montón, un montón.
La gente no quiere arriesgar en creatividad. Las grandes marcas, los grandes empresarios, hasta los bancos deberían invertir. Bueno, deberían invertir están en creatividad, ¿no? Tenemos una sensación de que las cosas que creemos son las que vemos muchas veces, ¿no? Y yo lo veo en todas las universidades que tenemos en Barcelona y fuera de Barcelona que hay un boom creativo, no sé por qué, que nuestra generación no fue así. Venimos de una cultura muy católica, muy dogmática. Y de una sociedad muy industrial. Para lo bueno y para lo malo, porque luego hay una indisciplina que te cagas, o sea que al final también para lo bueno y para lo malo, pero hay como una especie de... Como no tienen... La gente joven no tienen aquella sensación, aquel dogma que tenías cuando eras más joven, ¿no? Pues cuando acabes vas a la universidad, porque si no vas a la universidad eres tonto, ¿no? Era así, ¿no? Hay que ir a la universidad, hay que trabajar, tienes que tener novio, novia, no sé qué, luego te tienes que... O sea, todavía, yo que no soy bastante mayor, yo ya lo he vivido esto. Y mis hijos que tienen 20 y pico años, esto lo han borrado de su mente. Quieren viajar, quieren conocer... Quieren improvisar, les da igual si la universidad la empiezan a los 27 años, es que les da igual. Igual, o sea, de hecho mis hijos han hecho primero formación profesional, que es como han hecho en Alemania, que en Alemania ha funcionado siempre. Primero formación profesional y luego cuando lo tengas claro te metes a una universidad, ¿no? Esto estamos detectando en nuestras incubadoras que está virando hacia un mundo mucho menos dogmático, muy difícil de gestionar, porque al final todo lo que es complicado es más difícil de gestionar, ¿no? Pero muy interesante, que creo que no es un tema de la ciudad, yo creo que es un tema generacional. Nosotros hicimos el primer foro del que hablaba Juan Carlos, que no está, pero ahora volverá, que precisamente inauguró, bueno, luego lo contaremos. Y el título era Economía creativa y creativos en la economía, porque se necesitan los dos, ¿no? Es decir, la economía está muy necesitada de creativos, hay sectores que se tienen que reinventar por completo, pero los creativos están muy necesitados de economía, porque como tú me bien dices, al final hay que comer. Entonces, la fusión de esos dos mundos en este tipo de ecosistemas, de verdad que puede aportar muchísimo, ¿no? Entonces, yo desde aquí os animo a que os suméis a algún ecosistema, sea uno de estos, sea uno que montéis vosotros porque os apetezca, pero de verdad que unirse con gente que no piensa como tú es muy duro, pero es muy enriquecedor. Entonces, al que sea, me da igual, al de Panchitos Club de Fútbol, pero sumaos a un ecosistema porque lo que vais a obtener dando mucho, como él decía, ¿no? Porque hay que dar mucho, pero lo que se recibe, no solo por el recibir, sino incluso por el dar, pues es mucho mayor. No sé si hay alguna pregunta más y si ya estamos en tiempo, pero yo estoy mirando aquí tengo que parar, ¿no? Por eso. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer conoceros en la comida, conoceros ahora y aprovechaos, que están aquí.